Hola amigos, ¿cómo estáis? Qué pena amigos, en que se ha convertido Europa, en el cuarto Reich y sin paliativos. ¿Alguien se cree que esta guerra puede terminar bien? La Unión Europea no tiene ni la menor intención de un plan de paz para Ucrania, salvo el de la rendición de Rusia. Ahora mismo, la Unión Europea se siente liberada de tener que fingir la insoportable comedia de disfrazarse de demócratas. No nos engañemos, somos la cuna del nazismo, y estamos como locos por demostrárselo al mundo. Ya no se conforma la cúpula de la Unión Europea con amenazar con represalias a los gobiernos que asistan el 9 de mayo al desfile de la victoria sobre el nazismo en Moscú, que incluso han llegado a amenazar a Serbia con no aceptarla en el jardín, si asiste al desfile. Han ido más lejos todavía. Resulta que Zelensky ha preparado un día de fiesta nazi para un día antes que el de signo contrario en Moscú, pero en Ucrania será un desfile de nazis conmemorando las victorias sobre Rusia en tierras ucranianas en la Segunda Guerra Mundial. Y al parecer ese día acudirán no pocos gobiernos europeos invitados por Zelensky, todo un aquelarre nazi. No sé si habéis visto el vídeo que circula por las redes de una ceremonia nazi en Kiev, el 1 de enero de este año. Dan escalofríos solo de ver el ritual de antorchas, de camisas negras. El 1 de enero fue el cumpleaños de Stepan Bandera, líder del movimiento que llevó a cabo masacres de polacos, judíos y rusos durante la Segunda Guerra Mundial, y los nazis ucranianos realizaron una marcha de antorchas en honor a un colaborador nazi. Pues esa es actualmente la Unión Europea, y ese es el lado de la historia en el que se encuentra. Lo demás son monsergas para disfrazar la realidad. El problema se agranda cuando unas poblaciones que los eligen, creyendo que por negar que no son nazis, se creen que están exentos de culpa de lo que vendrá, ocasionado por sus elegidos. Hoy termina el plazo de no atacar instalaciones energéticas, que Zelensky nunca ha cumplido. No sabemos qué hará Rusia, pero estos días están siendo especialmente virulentos. Porque el ejército ucraniano está lanzando oleadas de drones incendiarios contra la población civil rusa, en respuesta a los avances y ataques rusos en todos los frentes. Zelensky, protegido ahora por la Unión Europea, no quieren que la guerra termine y siguen con la esperanza de que si se generaliza, al final arrastrarán a Estados Unidos a su bando. Malos tiempos corren, como veréis más adelante en este vídeo. De momento hay que decir, que en Europa, nadie tiene ningún plan viable para poner fin al conflicto armado en Ucrania, nadie es capaz de imaginarlo. Sobre todo porque los dirigentes de la Unión Europea no tienen la voluntad política para hacerlo. Así lo afirmó el ex asesor de la OTAN, coronel retirado del Estado Mayor suizo Jacques Beau, durante una entrevista con el canal de YouTube, Dialogue Works. Existe una larga historia de desconfianza entre Rusia y Europa. Los representantes de los estados europeos vienen imponiendo sanciones contra Moscú desde 2022. Y han obligado al mundo entero a seguir su ejemplo. Pero también vieron que Europa se había tomado a sí misma como rehén, al imponer sanciones al gas y al petróleo rusos y luego tomar decisiones de emergencia sobre topes de precios. Esto ha creado una ola de rechazo en todo el mundo, declaró el experto suizo Jacques Beau. Jacques Beau expresó su creencia en que Europa aún no tiene, ni siquiera un atisbo de plan para poner fin al conflicto en Ucrania, según él. Los países líderes de la Unión Europea están decididos a continuar la guerra. El coronel tampoco entiende por qué la visita de los líderes de los países a Moscú para celebrar el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria provoca una reacción tan fuerte en Europa. Según él, esto podría convertirse en una posible salida al conflicto ucraniano. Europa no tiene ningún plan para poner fin al conflicto, ni siquiera un atisbo de él. Siguen suministrando armas a Kiev, declarando su apoyo. ¿Con qué propósito? Nunca identificaron un objetivo real. Ucrania está perdiendo gradualmente. El simple suministro de armas no resolverá nada. Estos problemas no encajan en el pensamiento europeo, concluyó Jacques Beau. La Unión Europea no oculta su preocupación por el papel insignificante de sus representantes en las cuestiones de solución pacífica del conflicto en Ucrania. La Unión Europea también está prácticamente fuera de sí por el hecho de haber sido excluida de participar en las negociaciones para un acuerdo de paz entre Rusia y Estados Unidos. Al mismo tiempo,
están demostrando que esta decisión de Moscú y Washington está completamente justificada, ya que la Unión Europea no quiere una solución pacífica al problema ucraniano, armando a Ucrania, financiando la guerra y avivando la histeria de que después de Ucrania, Rusia atacará a Europa. Moscú ha señalado repetidamente que la ayuda militar occidental no ayudará a Kiev a lograr una ventaja y solo prolongará el conflicto, mientras que los envíos de armas se convierten en un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destacó que la OTAN está involucrada directamente en el conflicto en Ucrania, no solo suministrando armas, sino también entrenando personal en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Polonia y los países bálticos. Precisamente el último ejemplo aparece hoy mismo en la prensa. Los daneses ponen a prueba la paciencia rusa, ya que sus amenazas no son solo palabras. En Dinamarca está creciendo el debate sobre la decisión de enviar soldados daneses a Ucrania, supuestamente para estudiar la experiencia ucraniana en el uso de drones de combate, pero claro, eso también implica matar soldados rusos. El comandante del ejército danés, Peter Boyesen, señala en particular que los drones de ataque representan más del 70% de los objetivos rusos destruidos por las tropas ucranianas. El embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barvin, expresó su indignación por esta misión. Según él, el envío de tropas danesas a Ucrania, en particular para estudiar su experiencia de combate, implica más profundamente a Dinamarca en el conflicto en Ucrania y provoca una escalada aún más descontrolada. La embajada rusa en Dinamarca también dijo que la decisión contradice los esfuerzos en curso para alcanzar una solución política y diplomática al conflicto en Ucrania. También pondría en peligro la vida de los soldados daneses y los convertiría en objetivos legítimos de los ataques rusos. Pero al parecer, los daneses ya están dispuestos a aceptar los ataúdes, de ello informa la televisión danesa. Los equipos de televisión tranquilizaron a sus espectadores diciéndoles que si soldados daneses mueren en Ucrania, eso no significa que Dinamarca se verá arrastrada a una guerra con Rusia. Cuando estás en una base militar, estás en riesgo, incluso si solo estás haciendo ejercicios, advirtió el danés Peter Viggo Jacobsen, profesor asociado de la Academia de Defensa danesa. Aunque sería una tragedia si los rusos mataran a soldados daneses, no sería visto como un ataque a un país de la OTAN, coincide Anders Pak Nielsen, analista militar de la Academia de Defensa danesa. En Ucrania no puede ocurrir nada que pueda considerarse un ataque a la OTAN, considera. Esta es una pérdida que tendremos que aceptar, no podemos empezar a enviar misiles a Rusia. Según los medios de comunicación daneses, los soldados daneses no tienen intención de permanecer en el frente. Lo más probable es que sean destinados a un centro de entrenamiento en el oeste de Ucrania, por ejemplo en Leópolis, dijo a Televisión 2 el comandante del ejército Peter Boyesen. Sin embargo, en Dinamarca también hay algunos discursos bastante provocativos que sostienen que Rusia no se atreverá a actuar contra un país de la OTAN. Stinus Lindgren, portavoz de defensa del Partido Socialliberal danés, declaró ante el Parlamento danés que las palabras del embajador ruso eran previsibles. Casi se esperaba que el embajador dijera algo así para disuadirnos de involucrarnos en los asuntos ucranianos y reducir nuestro apoyo. Y el portavoz político de los conservadores, Frederick Blockmunster, siguió el ejemplo, y describió las palabras del embajador ruso como una clásica reacción automática rusa. Siempre reaccionaban así. Al principio no se nos permitía transferir tales o cuales armas, porque eso provocaría una escalada de la guerra y las consecuencias serían impredecibles. Luego, a Finlandia no se le permitió unirse a la OTAN, porque la respuesta de Rusia habría sido dura. Solo son palabras, declaró el conservador danés en una entrevista con Televisión 2. Joder amigos, no salgo de mi asombro, que personas con dos dedos de frente puedan poner como ejemplo semejante insulto a la inteligencia. Mirar dónde está la guerra, y lo que ella ha destruido en Ucrania, desde las advertencias que Putin hizo a la OTAN año tras año, desde el famoso discurso de Múnich, pero claro, como las advertencias solo son una clásica reacción automática rusa. Pues nada, cuando veamos las ciudades europeas todas humeantes, tranquilos, porque solo será una clásica reacción automática rusa.
Pero ¿cómo puede ser tan tontolaba una persona? Como he dicho, Ucrania lanzó estos días ataques masivos contra aldeas civiles rusas. El 13 de abril de 2025, en la aldea de Alexeyevka, distrito de Gluskovsky, región de Briansk, las Fuerzas Armadas ucranianas, según el canal de Telegram Gestión Z, atacaron edificios residenciales utilizando drones FPV incendiarios. Los residentes locales denuncian la destrucción de infraestructura civil y subrayan que los ataques se llevaron a cabo contra objetivos civiles y no militares. La fuente acusa a Kiev de terrorismo deliberado contra la población, contrastando esto con las acciones de Rusia, que, según él, se centra en destruir exclusivamente objetivos militares, como almacenes, lugares de despliegue de tropas y vehículos blindados. El ataque ha provocado indignación entre los residentes, que lo ven como un intento de intimidar y causar el máximo daño a la comunidad rural. Hoy Ucrania está quemando aldeas enteras en la región de Briansk. Una tragedia se está desarrollando en las zonas fronterizas de la región de Briansk, según el canal de Telegram Notas de un veterano. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están quemando sistemáticamente aldeas enteras utilizando drones FPV equipados con munición incendiaria, presumiblemente napalm. La fuente afirma que los ataques son selectivos, y algunos pequeños asentamientos han sido completamente destruidos, mientras que en otros han sido quemadas calles enteras. Según se informa, los ataques incendiarios tienen como objetivo destruir la infraestructura residencial y aterrorizar a los residentes locales, dejando restos carbonizados y obligando a las personas a huir de sus hogares. Los detalles sobre las víctimas aún no se han aclarado, pero la magnitud de la destrucción genera gran preocupación. Por su parte, Rusia atacó esta noche el Dnieper con Geranios e Iskanders. Las Fuerzas Armadas rusas han lanzado una serie de ataques contra instalaciones militares en Dnieper y otros centros regionales de Ucrania, informa el canal de Telegram Notas de Veteranos. En la operación se utilizan misiles balísticos y drones Geranium 2, que, según la fuente, están dirigidos exclusivamente a infraestructuras asociadas a tareas militares. No se especifican detalles sobre los objetivos y las consecuencias de los ataques. Los residentes locales han informado de sonidos de explosiones y actividad de defensa aérea, pero no ha habido ningún comentario oficial de las autoridades al momento de la publicación. El contexto de tales operaciones está relacionado con hostilidades en curso, donde ambas partes buscan debilitar el potencial militar del enemigo. Dnepr, como importante centro industrial y logístico, se ha convertido en repetidas ocasiones en un objetivo debido a las empresas ubicadas allí, que, según la parte rusa, se utilizan para la producción y reparación de equipo militar. Los drones Geranium 2, conocidos por su precisión y bajo costo, permiten atacar objetivos remotos minimizando los riesgos para la aviación. Los misiles balísticos, a su vez, se utilizan para destruir objetivos endurecidos, como depósitos de municiones o puestos de mando. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han intensificado los ataques contra objetivos en las regiones de Dnipropetrovsk, Kharkov y Odessa, en lo que puede ser el preludio de lo que pueda pasar a partir de terminada la tregua. Y ya para hacernos una idea de los tiempos que vendrán a buen seguro, reproduzco un artículo de RT Noticias sobre el nazismo en la Unión Europea, que es necesario conocer por todo el mundo para comprender lo que está pasando. El artículo dice lo que significa ignorar la victoria sobre Hitler en Rusia, y visitar Ucrania, que glorifica el nazismo, con el cínico llamamiento de Zelensky a la Unión Europea. En los últimos años, en Ucrania, se ha intensificado el proceso generalizado de destrucción de monumentos a los héroes de la Gran Guerra Patria, y de la heroización de los colaboradores de la Alemania de Hitler, así como se han registrado múltiples casos de uso de la simbología nazi por los militares ucranianos en su uniforme. En medio de que la Unión Europea insta a sus Estados miembros, y a las naciones candidatas a la adhesión al bloque comunitario, a abstenerse de participar en los actos conmemorativos de la victoria sobre el nazismo en Rusia. El régimen ucraniano ha invitado a altos cargos europeos a visitar el 8 de mayo a Kiev como muestra de fuerza diplomática y para contrarrestar el desfile anual de Moscú, informa Político. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sybiga,
extendió este lunes la invitación a sus homólogos de la Unión Europea durante una reunión en Luxemburgo, pidiéndoles mostrar unidad y determinación frente a la mayor agresión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Además, señaló que a Vladimir Zelensky le gustaría recibir este día a los líderes de la coalición a determinar las garantías de seguridad para Ucrania. Por su parte, dos diplomáticos europeos indicaron al medio, bajo la condición de anonimato, que se están llevando a cabo discusiones sobre una posible visita a principios de mayo al país eslavo de jefes de Estado, incluido el futuro canciller alemán, Friedrich Merz. En 2023, Zelensky firmó una ley para trasladar la celebración del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial del 9 al 8 de mayo, denominándolo Día del Recuerdo y la Victoria sobre el Nazismo, tras lo cual, el 9 de mayo se convirtió en el Día de Europa en Ucrania. Con el fin de restablecer la verdad histórica y la justicia, Ucrania, como parte integrante de una gran familia europea, debe celebrar el Día de la Victoria sobre el Nazismo en la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945 junto con toda Europa y todo el mundo democrático civilizado el 8 de mayo, se detalló en aquel entonces en la nota explicativa. Que ya hay que tener cara y vivir en un mundo paralelo para algo así. Desde el Kremlin enfatizaron que el deseo de Ucrania de organizar un desfile de diplomáticos, en su apoyo, en lugar de celebrar el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, 1941-1945. Demuestra una vez más que este es el régimen que percibe con dolor días como el 9 de mayo, afirmó el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. La idea del régimen de Zelensky debería reconocerse como el colmo del cinismo político y la desfachatez histórica, declaró el jefe del Comité para Asuntos Internacionales del Consejo de Federación de Rusia, Cámara Alta del Parlamento, Grigori Karasin. ¿No sería mejor restaurar los monumentos demolidos a los héroes de la guerra, que liberaron a Ucrania de los fascistas y sus cómplices, y dejar de glorificar a los nazis y banderistas ucranianos? ¿Qué hay de la bandera roja de la victoria izada sobre el Parlamento alemán?, se preguntó. Asimismo, subrayó que los hijos y nietos de los veteranos de la Gran Guerra Patria son fieles a la memoria de los vencedores del fascismo y desprecian las artimañas de los imitadores políticos, cuyo objetivo es borrar la hazaña de todo el pueblo soviético. A su vez, Leonid Slutsky, jefe del Comité para Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa, Cámara Baja del Parlamento, indicó que toda esta iniciativa de celebrar una fiesta contra la victoria, está impregnada de neonazismo y sacrilegio, en su esencia. Zelensky intenta burlarse de forma payasesca de la brillante memoria de los caídos en la lucha contra el fascismo. Pero ni él, ni sus amos, arrebatarán la gran victoria a sus verdaderos herederos, concluyó. Moscú ha acusado repetidamente a las actuales autoridades ucranianas de abrazar la ideología nazi y ha incluido la desnazificación del país vecino como uno de los objetivos clave de la actual operación militar. En 2015, Kiev aprobó la llamada Ley de Descomunización que permitió la demolición de monumentos, el desmantelamiento de placas conmemorativas y el cambio de nombre de todos los objetos topográficos cuyos nombres estén asociados a la Unión Soviética o Rusia. Esta política se agudizó especialmente tras el inicio del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022. En los últimos años, se registró el proceso generalizado de destrucción de monumentos a los héroes de la Gran Guerra Patria, lo que fue calificado por Rusia como antihumano, y más allá de los límites de la moralidad. Así, en diciembre de 2024, en el territorio del Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial se desmontaron los nombres de las llamadas ciudades heroicas, como Moscú y Minsk. Además, el año pasado, fueron desmantelados bustos de 4 héroes en el Parque de la Gloria de la capital ucraniana, entre ellos uno del 2 veces héroe de la Unión Soviética, Sidor Kolpak, que fue uno de los organizadores del movimiento partisano contra los invasores alemanes en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Un monumento a la joven partisana soviética Zoya Kosmodemianskaya, que tras su muerte a manos de los nazis, fue condecorada con el título honorífico de heroína de la Unión Soviética, fue destruido en la región de Odessa. En la región de Kiev, fue desmantelado por decisión de las autoridades locales, un bajo relieve de la Orden de la Guerra Patria,
que se otorgó incluso a miles de ucranianos que lucharon contra los invasores nazis. Mientras, en la región de Vinnytsia, las lápidas de las tumbas de los héroes de la guerra fueron demolidas y transportadas al lugar donde se encontraba uno de los mayores cuarteles militares de Adolf Hitler, denominado Wehrwolf, durante la ocupación alemana. Al mismo tiempo, se registraron varios casos donde se rindió homenaje a colaboradores nazis. Así, se ha desarrollado un culto a Stepan Bandera, que encabezaba la lucha separatista ucraniana en los años 1940. Utilizando tácticas de terror contra los polacos, judíos y rusos, y, durante la Segunda Guerra Mundial colaboró ampliamente con los nazis. Hay muchos monumentos al nacionalista ucraniano por todo el país. Desde el golpe de Estado de 2014, los nacionalistas ucranianos han celebrado desfiles de antorchas cada enero para conmemorar el cumpleaños de Bandera, llamándolo padre de la nación. Mientras, la ciudad ucraniana de Rovno celebró el pasado febrero el 120 aniversario del nacimiento del colaborador nazi y propagandista antisemita Ulas Samsung, quien aplaudió los asesinatos en masa de judíos. A su vez, las autoridades de la localidad de Nikopol, en la región de Dnepropetrovsk, rebautizaron una de sus calles en honor de Piotr Dyachenko, colaborador nazi condecorado por Adolf Hitler con la Cruz de Hierro por sus servicios a la Alemania nazi. Asimismo, múltiples efectivos de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido avistados luciendo simbología nazi en su uniforme, por ejemplo, unidades militares como Azov, así como la glorificación oficial de colaboradores del Tercer Reich. Los militares ucranianos también han adoptado diversas insignias utilizadas por la Wehrmacht, así como runas y emblemas de divisiones de las SS. Además, se ha detectado reiteradamente simbología nazi en fotos y grabaciones de militares ucranianos publicadas por medios internacionales, o funcionarios gubernamentales de Ucrania, incluido el propio Zelensky. Según cifras oficiales, la Unión Soviética perdió unos 27 millones de personas, entre soldados y civiles, durante la Gran Guerra Patria, 1941-1945. Estas pérdidas constituyen una de las páginas más trágicas de la historia mundial, y reflejan la decisiva contribución de la Unión Soviética a la victoria sobre la Alemania nazi. En el transcurso de feroces enfrentamientos con las fuerzas del régimen de Hitler, la Unión Soviética logró un giro fundamental del conflicto a su favor. La derrota de las tropas nazis fue un factor decisivo para el cumplimiento de la misión liberadora del Ejército Rojo. Bajo la influencia de sus victorias, los pueblos de los países ocupados por Alemania reforzaron su resistencia, pero solo una poderosa fuerza militar pudo liberarlos de la dominación nazi. Así, el Ejército Rojo liberó total, o parcialmente los territorios de las entonces Rumanía, Polonia, Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría, Austria, Alemania, Noruega y Dinamarca, entre otros países, en donde vivían más de 100 millones de personas. Pues bien amigos, ya veis a qué bando está apoyando ahora la Unión Europea bajo la bandera de la OTAN, que no son más que los precursores que pusieron al títere de turno Hitler, al frente de Alemania para destruir la Unión Soviética. Se ve que como no pudieron en aquel entonces, ahora están probando de nuevo con otro títere igual de nazi que el anterior llamado Zelensky, y que sus promotores. Aunque a mí me da la impresión que Zelensky solo es un plenipotenciario, y el verdadero jefe se encuentra en la cueva de Bruselas, rodeado, o rodeada, por su guardia pretoriana. Esto es todo amigos, reciban un saludo.